El Señor les bendiga, tengan todos un feliz día. Bienvenidos a este nuestro espacio, Palabras para una vida abundante. Para iniciar esta reflexión, quisiera tomarme la licencia de leerles un fragmento, el fragmento inicial del cuento La tos de una señora alemana del escritor Julio Cortázar. La mentalidad científica quiere que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez sea así, pero entonces, apenas se acepta resignadamente esta supuesta conquista total de la realidad, lo maravilloso vuelve desde pequeñas cosas. Lo insólito resbala como una gota de agua a lo largo de una copa de cristal, y quienes merecen el comercio con esas mínimas presencias olvidan la sapiencia y la conciencia y la ciencia para pasarse a otro lado y hacer cosas como, por ejemplo, escuchar la tos de una señora alemana. Con esta introducción quisiera que pudiéramos iniciar esta reflexión sobre el significado de las señales que muchos buscan en comparación con la revelación que de parte de Dios nos es dada a través de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, en su primera carta, en el capítulo 2, les dice: Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y de este crucificado. Débil y temblando de miedo, me presenté ante ustedes. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. Exponemos esto no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque le parece una locura, y tampoco puede entenderlo porque para eso se necesita un criterio espiritual. Ahora vayamos al texto de Mateo 12, del versículo 38 en adelante. Dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y esto porque los procesos mentales humanos requieren razones para poder elaborar conclusiones dentro del proceso del pensamiento. Durante este proceso no pueden quedar vacíos en nuestra mente. Por eso es que nuestro cerebro utiliza las experiencias de la memoria para elaborar conclusiones que permitan completar esos procesos mentales. Pero estas hipótesis necesitan ser comprobadas, necesitan ser justificadas, y es ahí, en la confirmación de las hipótesis, de donde surge el requerimiento de unas señales. Para una persona incrédula, esto es urgente. Cuando Jesús responde a los requerimientos de los fariseos, les dice en el versículo 39 del texto que estamos leyendo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Las concatenaciones que se hacen en la mente llevan a conclusiones muchas veces apresuradas. Recordemos que quienes piden las señales son los incrédulos. Jesús critica en ellos esa incredulidad porque su conciencia no ha sido suficiente para poder interpretar el mensaje divino. Y es que para los fariseos, los escribas, los saduceos, la ley se había convertido en un manual de procedimientos que debían seguir más que en una guía conductual y espiritual para poder alcanzar una cercanía con Dios. Cuando ellos demandaban la señal de parte de Jesús que confirme si es el Mesías, la respuesta de Jesús es contundente. Después de haberlos llamado hipócritas y adúlteros, les pone como ejemplo a Nínive, diciéndoles que incluso esta nación pagana se levantaría a juzgar a esta generación, porque cuando ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra proclamada por el profeta Jonás, se arrepintieron a tiempo.
No necesitaron de ninguna señal, sino solamente escuchar la reprensión que provenía de Dios a través del profeta. Entonces Jesús les dice, no les será dada otra señal, sino la señal de Jonás. Esto les dice haciendo referencia a los sucesos acontecidos luego alrededor de él mismo, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, encontramos la oración que eleva a Jonás a Dios desde el vientre del pez y que aparece a modo de un poema. Dice de la siguiente manera: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y esto es un simbolismo de la muerte como último reducto de la condición humana, cuando ya el ser humano no tiene más esperanza, lo que en términos coloquiales decimos es tocar fondo. Cuando Jonás tocó fondo fue cuando hizo memoria de su condición, hizo memoria de su historia hasta ese momento. Se arrepintió de su conducta y clamó a Dios y Dios lo escuchó. Fíjense que eso es lo que expresa este poema, que además tiene una especial semejanza con el Salmo 42, que expresa algo semejante, pero lo que concluye el profeta en el vientre del pez es que la misericordia de Dios alcanza a los justos, a aquellos que son capaces de confiar en la fidelidad de Dios. En ese momento es cuando Jonás, recapacitando y entendiendo de dónde está siendo librado, entendiendo ahora el sentido de su vida y de su ministerio, hace un compromiso con Dios, reconociendo que solo de Él viene la salvación y su agradecimiento manifestado en una vida comprometida con dar a conocer la gran noticia de la gracia salvadora de Dios. De todo esto que hemos analizado en esta mañana, pudiéramos sacar varias conclusiones. La primera, como dice el texto que leímos al principio, lo maravilloso viene desde pequeñas cosas. Cuando permitimos a nuestra mente elaborar demasiados pensamientos alrededor de situaciones, tratando de entender sus orígenes, esos muchos pensamientos se convierten en necios razonamientos, y esos necios razonamientos confunden la mente hasta resultar, como dice el texto de Jonás, en vanidades ilusorias. Segundo, si hay algo terrible frente a las posibilidades que Dios brinda al ser humano es la incredulidad. La incredulidad tiene que ver con el rechazo directo a los propósitos de Dios. Esto es algo que indignó a Dios referente al pueblo en el desierto, en los territorios de Masá y en Meribá, donde ellos se mostraron incrédulos frente a la posibilidad de lograr un sustento de parte de Dios, y Dios se enojó con ellos, impidiéndoles el paso hacia la tierra prometida. Jesús recalca esto en su confrontación a la que llama la generación adúltera y perversa. Tercero, Jonás tuvo que tocar fondo para poder entender que a la voz de Jehová no hay forma de hacerle resistencia. Y aun cuando así fuera, la misericordia de Dios siempre alcanza para todos porque es sobreabundante. Cuarto, es urgente que como creyentes
Salgamos de la incredulidad, aprendiendo a desarrollar una fe fuerte, aprendiendo a confiar en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios significa que no ha cambiado ni cambiará de parecer frente a los propósitos que se ha trazado con la humanidad. La fidelidad de Dios es la expresión de su afecto hacia sus hijos, hacia sus criaturas. Y algo interesante de esta fidelidad de Dios es que permanece para siempre. De modo que tomando las actitudes correctas, todo aquel que se vuelva a Dios será recibido y será tomado en cuenta. Entonces, no es necesario tener a la mano las señales que confirmen la voluntad de Dios. Muchos esperan que eventos sobrenaturales los convenzan de esa fidelidad del amor divino, mientras que bastaría con saber interpretar válidamente la cotidianidad, encontrar en todo tiempo la manifestación de Dios, favorable a todo aquel que en Él cree. Aprender a asombrarnos con las pequeñas cosas que Dios nos ha dado, así como en aquellas grandes obras que marcaron la vida de aquellos que se soltaron en sus manos y cuyos testimonios nos animan y alientan para seguir adelante con nuestra fe. De modo que la señal es para nosotros la posibilidad de vivir bajo la protección de Dios y aprender a disfrutar de su fidelidad. Quiero invitarlo en esta mañana entonces a que hagamos una oración a nuestro Dios, una oración de agradecimiento por su fidelidad y una petición para que nos ayude a fortalecer nuestra fe, a poner nuestra confianza cada vez más en su fidelidad. Oremos. Amado Dios y Padre de la gloria, te estamos inmensamente agradecidos, Señor, por tu fidelidad, por la manifestación de tu fidelidad a través de la creación, a través de este espacio, bendito Señor, en el que nos unimos en esta oración a ti. Gracias te damos porque este espacio de comunión es la manifestación de tu amor, es la manifestación de tu fidelidad. Señor y Padre, sabemos que en muchas ocasiones nos ha fallado la fe, nos ha faltado la confianza, bendito Señor. Muchas veces necesitamos tener a la mano señales que nos reconfirmen tu amor. Y por eso, bendito Señor, hoy estamos aquí, venimos a tu presencia, precisamente para que nos ayudes a trabajar nuestra fe, que nos ayudes a fortalecernos en esto, bendito Señor. Queremos confiar en ti, queremos soltarnos en ti. No necesitamos más señal que esta, bendito Señor, la de saber que tú nos acompañas en toda circunstancia de nuestra vida. En nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esto que estás haciendo por nosotros, por todos los que están haciendo esta oración en esta mañana. En tus manos estamos, bendito Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.